Bueno, mire, hoy vamos a hablar de un bien precioso y preciado como es el derecho humano al agua. Y para ello nos acompaña esta noche Carlos Flores del Foro del Agua. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado de poder compartir con toda la teleaudiencia de GenTV sobre este tema que creemos que es importante explicar todos los recovecos de esta situación actual. También nos acompaña Rodolfo Calles, él integra la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPTES. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Agradecer a GenTV el espacio que da para discutir estos temas que son de interés nacional. Bueno, no está en discusión que el agua es un elemento de la naturaleza indispensable para la vida, no solo la vida humana, sino la vida silvestre, la vida animal, para todos y todas. Y en ese sentido, pues este vital líquido en nuestro país en los últimos días ha dado de qué hablar, ¿verdad? Queremos con ellos abordar un tema sobre los avances, también los obstáculos y los retos para garantizar que esta agua, este derecho humano fundamental, realmente sea gozado por toda la ciudadanía. Quisiéramos iniciar en primer lugar, Carlos, con un tema que tiene que ver con el contexto, es decir, ¿cuál es la situación que le pudiéramos decir a la audiencia en este momento, la situación hídrica en El Salvador? Bueno, El Salvador atraviesa un problema serio de disponibilidad de agua para los diferentes usos que realiza la población, las empresas, los ecosistemas, etc. Es decir, de acuerdo a información del MARN, casi todo el agua de El Salvador, 90%, está contaminada con diversos elementos. Incluso hay un 80% que no se debería usar para hacer agricultura bajo riego. 80% del agua superficial. Y también hay casi el 82% de agua que no debería ser purificada por los métodos tradicionales. Esto es evaporación, filtración y cloración, que paradójicamente son los métodos que tradicionalmente se recomienda a la gente que utilice para disponer de agua limpia. Entonces ahí hay un problema que es serio. Pero también estamos enfrentando problemas serios vinculados a los impactos del cambio climático. Y justamente estamos iniciando el invierno, que sería un quinto invierno bajo la influencia de la sequía. Recién salimos de uno de los veranos más difíciles que hemos tenido, porque ya hemos estado ya por varios años consecutivos con inviernos irregulares, y esto impacta en la disponibilidad de agua durante la época seca. Entonces, inviernos irregulares dan veranos secos, pero también territorio con poca capacidad de gestionar el agua que cae como lluvia, también nos da como resultado veranos que son mucho más difíciles de sobrellevar por la población. Si a esto le agregamos, y digo a esta condición donde cada vez hay menos agua disponible porque los inviernos, porque el cambio climático está impactando, le sumamos que cada vez hay más necesidades de utilizar el agua, lo que tenemos en la comunidad son veranos cada vez más críticos y más conflictivos, porque las comunidades no encuentran agua disponible, agua de calidad y en cantidad suficiente para resolver sus problemas, que es el consumo humano doméstico más la agricultura de subsistencia que hace la comunidad. Entonces, si a eso, esta situación se ve agravada porque hoy por hoy, quien tiene más capacidad puede someter y utilizar más agua. Eso es lo que estamos observando en la comunidad a partir de esta situación de crisis. A ver, esta mañana escuchábamos al secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial,
Eugenio Chicas, él hablaba que el 65% del agua es para riego, el 25% decía que era para la industria y solamente el 10% para el consumo humano. Yo no sé si estas cifras son así, pero eso escuchaba yo esta mañana en otro medio. Y en ese sentido, sobre este acceso al agua para consumo humano en El Salvador, yo quisiera que Rodolfo Calles nos hablara de cuál es esta situación, cómo nos puede usted explicar de la condición estructural, de la condición de acciones también que ha habido en el pasado para tener una situación de problema en este momento con ese recurso hídrico. Bueno, sí, obviamente hay que decir que hay una crisis en el país en el tema de la gestión hídrica, precisamente por eso, porque hay una dispersión, digamos, de normas o de leyes que de alguna manera tienen que ver con esto, pero sin embargo no es posible, digamos, unificarlas en este momento y entonces cada quien está aplicando la ley que mejor le conviene. Entonces, por decir algo, si hay una ley de regantes, entonces ellos ocupan la ley a su antojo. Si hay otra ley que tenga que ver con la regulación desde ANDA también, pues igual no es una ley que sea aplicable a todo el territorio nacional, sino a un sector en específico. Y obviamente también hay que decir que en la zona rural también hay dificultades en el tema de la administración de recursos, porque algunos sistemas de agua están siendo administrados por ANDA, obviamente tiene un buen porcentaje que no tiene cobertura nacional, hay que decirlo, pero también las municipalidades tienen su propio mecanismo de gestionar los recursos y también la Junta de Agua, las ADESCO, etcétera, en las comunidades y algunas que ni siquiera tienen eso. Entonces, eso, digamos, en el tema de gestión y administración está esa crisis, pero también hay que decir que el país vive una crisis hídrica complicada, a pesar de que es uno de los países donde más llueve, pero como decía Carlos, en época seca tenemos crisis para el consumo humano. Entonces, precisamente eso es lo que de alguna manera se está tratando de ordenar en esta nueva normativa jurídica que se ha venido trabajando. Bueno, no es nueva, de hace casi 10 años que ha venido el Foro del Agua y otras organizaciones trabajando esta temática para tratar de uniformizar, digamos, el marco jurídico en una ley general de aguas que de alguna manera garantice, ¿verdad?, ese recurso y que ponga, digamos, en prioridad el consumo humano, ¿verdad? Y precisamente de allí se derivan, digamos, otros consumos ya para la agricultura, hay que garantizar la seguridad alimentaria, por supuesto, y luego vendrán otros usos del recurso hídrico, pero eso hay que plantearlo, ¿verdad?, partiendo de la crisis que El Salvador tiene. Bueno, escuchando, digamos, este panorama, que es un panorama complicado para el país, ¿verdad? No solo para las actuales, sino que las futuras generaciones, ¿qué les vamos a heredar, no? En ese sentido, se ha escuchado una nueva propuesta que en este caso ha planteado la derecha, ¿verdad? Arena, PCN, Gana y el PDC, estos partidos políticos, que presentaron una propuesta de ley de aguas. Queremos a continuación presentarles una nota, ponerle en contexto lo que vamos a continuar hablando, una nota de Merlin Bellis. Existe un mito, ¿verdad? Un mito de que con esto se está privatizando el agua. Yo creo que ese mito se basa fundamentalmente en un prejuicio, que evidentemente en la discusión de este proyecto ha habido participación técnica de parte del sector privado. Con esta aclaratoria, el partido Arena junto a Gana, PDC y PCN presentaron una nueva propuesta de ley general de aguas, que si bien aseguran no da paso a la posibilidad de privatizar el servicio, pero bajo la estructura en la que plantean que esté conformada la autónoma, cede el poder a otros actores. Algunos de los temas novedosos es que este proyecto contempla la regulación de ANDA. ANDA ha sido la responsable principalmente de distribuir agua potable a la nación y el tema de alcantarillados, pero también se ha convertido en una autoridad de facto muy ineficiente que necesita ser regulada. La principal diferencia es que este producto es producto de un consenso bastante amplio y estrictamente técnico. Primera cosa. Segunda cosa, no presenta la posibilidad, bajo las regulaciones que se están dando en este último proyecto, de que quien esté de turno en el gobierno puede ejercer control.
Con esta normativa plantean por un lado que se relegue la iniciativa presentada por las organizaciones sociales en 2006 y por otro crear un registro del recurso hídrico, un tribunal de apelaciones y establecer infracciones y mecanismos de prevención y control de la contaminación, todo bajo la regulación de un ente autónomo. Un ente autónomo adscrito al Ejecutivo, al Ministerio de Medio Ambiente, conformado por una junta directiva en donde la presidencia la nomina el presidente de la República. Luego hay otras 2 nominaciones de directores por parte de Comures. Las alcaldías juegan un rol importante en el desarrollo, en la gobernanza del agua. Y 2 representantes a propuesta de la ANEP, del sector productivo privado. De manera simple, Arena propone dejar en clara desventaja al Ejecutivo, que por ahora es el único garante de hacer valer el interés de los ciudadanos en este tema, con la incorporación de 2 miembros de Comures dirigidos por la alcaldesa opositora y miembro del COENA, Milagro Navas, y otros 2 delegados propuestos por la ANEP, que representarían los intereses de grupos económicos dominantes. Al momento de tomas de decisiones importantes, el gobierno se quedaría solo al tener 4 votos en contra. Sucedería algo parecido al Consejo Nacional del Salario Mínimo anterior, donde siempre se vio reflejado el interés de la cúpula empresarial en detrimento de los trabajadores. Por eso nunca se logró un incremento salarial justo y digno. Decir que una ley le va a garantizar el derecho al agua a todos los habitantes sería una promesa falsa. A ver, como Foro del Agua, yo también vi posteriormente a esta presentación una clara denuncia de parte de ustedes, de las organizaciones sociales, sobre esta propuesta, esta nueva propuesta de ley integral de agua que ha presentado, pues ya vimos Johnny Gray, un representante, diputado del partido Arena, junto con Rodolfo Parker, diputado también del PDC. Claramente ellos hablan de que también en esta propuesta está presente la empresa privada, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Quisiera que, Carlos, nos contaras, nos dijeras por qué el contenido de esta propuesta ustedes aducen que viola el derecho humano al agua. Bueno, nosotros hacemos, después de un análisis bastante exhaustivo de este documento, nosotros creemos que hay bastante inexactitud en lo que está planteando, por no decir que hay bastante, nos quieren engañar con todo lo que nos están planteando. Ellos dicen que es una propuesta técnica que no lleva a la privatización. Revisemos los dos temas. En primer lugar, ellos plantean efectivamente una entidad, un ente rector, que va a estar dominado por la empresa privada, porque son 2 personeros de ANEP, más 2 de Comures que efectivamente van a ser puestos por la junta directiva. Entonces ahí ya tenemos franca desventaja. Pero además, esta junta directiva va a tener casi todas las decisiones de la autoridad. Decide quiénes trabajan, decide cuánto se cobra, decide quiénes van al Tribunal de Apelaciones, la Junta Directiva, el Tribunal de Apelaciones. Decide y escribe la resolución del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué te parece? Es decir, la Junta Directiva es de este ente rector, va a ser ese ente superpoderoso que va a definir toda la forma en cómo se gestiona el agua. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Lo que están planteando es un ente rector con apariencia de público, de una empresa pública, una empresa autónoma pública, pero que efectivamente va a estar controlado, va a estar cooptado por la asociación de la empresa privada, que en este caso se convertirían en los regulados por la ley. ¿Qué cosa más peligrosa? Es decir,
ahora los lobos van a cuidar las ovejas en este país. Los contaminadores, los destructores de las cuencas, los principales usuarios del agua, ahora van a cuidar que el agua esté limpia. Es decir, si aquí no hay participación de la comunidad. No hay, propuesta. no hay, ninguna, y lo vamos a revisar. Pero eso no es todo. Es decir, ellos pueden contaminar, pueden violar la ley y ellos mismos arreglan, porque la Junta Directiva tiene todas esas facultades. Fíjate que crean incluso una dirección de agua potable y saneamiento, que cuando uno lo revisa no tiene muchas facultades. Dicen que ellos van a hacer el catastro de los prestadores, van a promover la formación, la capacitación. Son cosas que ahorita ya se andan. Pero hay uno de los literales dentro con las funciones que tiene esta dirección que es sumamente particular, porque dice: y todas las demás funciones que la ley le otorga a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento y que la Junta Directiva defina. ¿Qué te parece? Y eso es que eso ronda con la excesiva prepotencia de estos señores. Excesiva prepotencia, porque ¿dónde has visto? Eso es inconstitucional. ¿Dónde has visto que una autoridad, un funcionario, va a definir y va a establecer regulaciones que no están definidas en la ley? Pero ellos así lo plantean. Pues, entonces, ese es, en el ente rector, ahí está, un ente rector privado con todas las funciones para definir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace con el agua. En el caso de CRIPTES, ustedes concuerdan obviamente con el Foro del Agua y otras organizaciones. Aquí no hay una participación, digamos, social, comunitaria establecida, pero por otro lado lo que decía Carlos, que el diputado Parker decía en la nota, esto ha sido producto de un consenso amplio. ¿Ustedes se ponen de acuerdo con esa aseveración? Bueno, habría que preguntarle al diputado Ruay con quién han consensuado esto, porque obviamente la propuesta que tenía el consenso amplio es la que ha venido trabajando el movimiento social ambiental desde hace más de 10 años y CRIPTES ha sido parte de ese esfuerzo. Ahora, una de las preocupaciones que hay que ver en esta propuesta es que obviamente la autoridad del agua que estarían conformando mediante esta propuesta de ley sería una autoridad que se convierte en juez y parte en este proceso. Se reúnen a sí mismos. Precisamente por eso, o sea, eso es lo que había que ver cómo están pensando ellos, porque obviamente aquí, como decía Carlos, es como poner el ratón a cuidar el queso. Y entonces, si yo soy la autoridad máxima en la administración y la gestión del recurso hídrico, yo puedo mover, hacer y deshacer a mi conveniencia, ¿verdad?, esta cuestión. Y había también que ver, por ejemplo, la forma como está estructurada la Junta Directiva. Obviamente, según la ley, los alcaldes no pueden participar en esto, o sea, porque son puestos de elección popular y la misma ley que ellos están planteando lo prohíbe. Pero sí están diciendo que Comures puede nombrar, ¿verdad?, representantes en la Junta Directiva. Entonces había que ver quiénes van a ser también estos representantes. Se contradice, ¿no? Como que se contradice, pero también está habilitando el camino para que sean otros empresarios de la gran empresa los que puedan estar en esa Junta Directiva. Entonces teníamos, como decía Carlos, tendríamos 4 tomando las decisiones en contra de uno. Y están utilizando al Estado como una figura para que le dé nada más el carácter de autónoma o de un ente público, pero obviamente en manos de privados. Entonces ese, digamos, es uno de los elementos que llama la atención. Entonces nosotros como CRIPTES estamos planteando de que eso no puede ser. O sea, esa es una digamos, cuestión complicada, porque básicamente el bien hídrico debería de ser, ¿verdad?, un bien público gestionado por el Estado, obviamente, y es el Estado quien debe garantizarlo, ¿verdad?, como un derecho humano. Pareciera que lo que en esta nueva ley se trata de garantizar es la mercantilización del agua y hasta el uso
abusivo de este recurso hídrico, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se está garantizando con todos los elementos que se están planteando. Porque incluso cuando uno revisa los permisos, en la propuesta del Foro del Agua, en la que presentó el Ministerio del Ambiente y en el avance, en la discusión que hubo en la legislatura pasada, se planteaba que hubieran varios tipos de permisos. Uno que fuera para las actividades, se llamaba permiso de explotación privada. Pero había un permiso especial para las juntas de agua que se llamaba permiso de abastecimiento para poblaciones urbanas y rurales. ¿Qué hacía este permiso? Daba prioridad al uso del agua de las juntas, de las más de 3.227 juntas de abastecimiento rural que actualmente existen. Es decir, daba la garantía a las juntas de agua que podían disponer de el líquido vital sin ninguna competencia, digamos. También se creaba la figura de un permiso para las entidades públicas, ANDA, Ministerio de Agricultura, alcaldías municipales que utilizan agua para su función. Ellas tenían también garantizada con esta figura que se llamaba asignación. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que proponen estos señores? Lo que proponen es un solo permiso en el que todas estas juntas de agua, municipalidades, ANDA, todos deban competir con las empresas privadas. Es decir, y estamos diciendo que la junta directiva define incluso la distribución del agua. Entonces lo que estamos poniéndonos en riesgo, porque seguramente ellos van a priorizar en época de crisis dar o seguir abasteciendo las empresas privadas en detrimento del derecho al agua de la población. Ese es el riesgo que estamos corriendo en este momento. Es decir, que el agua va a ser para el uso prioritario de la mercancía, es decir, mercantilizar o seguir mercantilizando el agua en detrimento de las necesidades básicas de la población. Vamos a ir al primer corte, y es bueno que usted piense en casa sobre este vital líquido que debiera garantizarse para toda la población, y como ya dicen nuestros invitados, es muy delicado el cómo queda una legislación para defender un derecho humano que tenemos a este líquido, al agua, y que no se debe perder, ¿verdad? Usted no va a priorizar en la industria que fabrica las gaseosas y las cervezas y demás, en donde se gastan miles y miles de litros de agua, a que la población tenga agua para consumo humano y agua también para todas las actividades domésticas y cotidianas que hacemos. Piense cómo debiera ser esta nueva ley. Ya regresamos, no nos cambien. Nuestros invitados, Carlos Flores y Rodolfo Calles, nos están explicando un poco sobre esta nueva propuesta de ley, que es la Ley Integral de Aguas, que ha presentado los partidos de derecha, Arena, PCN, Gana y PDC. Y hablábamos de todo este contenido y de cómo se está estirando, digamos, o yendo la balanza para un lado. Y no hablamos sobre el tema de los comités de cuencas, donde hay participación directa de la ciudadanía. ¿Cómo queda en esta nueva propuesta esa participación ciudadana? Pues fíjate que no existe ya.
Este tema de la participación, y yo quiero remontarme cuando hicimos el proceso de consulta de la Ley General de Aguas con el Foro del Agua, hubo esa discusión entre la gente de ¿queremos participación en el ente rector o no queremos? Y en ese momento, sabiamente, la población decía, no hombre, si nos llevan a discutir ya en estos lugares alejados de la comunidad, ahí siempre nos pierden. Es decir, ir a discutir a esas mesas amplias y con buena comida y esto, siempre lo pierden a la comunidad. Entonces decían, lo mejor es que existan espacios de participación en los comités de cuencas, porque uno conoce bien el territorio, conoce bien los problemas y no nos van a engañar sobre cómo están nuestras cuencas, sobre cómo están nuestros ríos. Entonces, en ese sentido quedó este espacio que se llama Comité de Cuencas, donde están los que tienen permisos y el resto de agentes sociales de los territorios. Pero ahora, como con una jugada muy burda, ellos eliminan los comités de cuencas. De manera que ellos tienen la participación, y digo ellos, la ANEP, y digo ellos, empresarios de un par de industrias muy beneficiadas con el actual modelo de gestión. Ellos tienen el control, participan activamente en cómo se define la política de gestión del agua y la gente no tiene ni un solo espacio. Eliminan el comité de cuencas. ¿Qué es lo que proponen? Proponen un comité consultivo zonal de cuencas. Ahí va a participar la gente. Pero cuando uno revisa cuál es el mecanismo de participación, no hay. Dice, será escuchado o puede participar en las reuniones cuando lo solicite la junta directiva. Es decir, nunca, ¿verdad? Y podrá hacer aportaciones técnicas no vinculantes al trabajo de la CONAGUA. Es decir, uno se va a ir a reunir si en caso resulta electo para formar parte de este comité, pero ninguna de las acciones que ejecute va a ser considerada por obligación por este ente rector. Es decir, niegan la participación de la gente y niegan que el agua se gestione desde esta unidad fundamental que se llama cuenca. Obviamente esto tiene un trasfondo porque ellos buscan garantizarse que el actual modelo de gestión, que es un modelo de gestión desregulado, donde hay sectores que están haciendo negocio con el agua, y aquí abro un paréntesis y yo me pongo en los zapatos del señor Wright, Johnny Wright. Yo creo que ese discurso que está diciendo lo dice con mucha propiedad, porque es la industria azucarera la que más está resultando beneficiada con este modelo de gestión. Entonces, es una ley que queda exacta para la industria azucarera. Entonces, Johnny está haciendo de esta propuesta de ley la propuesta de la industria azucarera, es decir, la propuesta del papá, don Juan Wright, que es el poseedor de un buen porcentaje del mercado del azúcar en El Salvador. Entonces, ahí digamos que quedamos bien. Lo que uno no comprende es el resto de fracciones, porque ninguno de los demás diputados que aparecen tienen ese interés que tiene don Johnny Wright en que esta propuesta, que es la propuesta de la industria azucarera, sea lanzada con tanta pompa y platillo. Bueno, pero afortunadamente teníamos, y vuelvo a hacer alusión a las declaraciones del secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, quien habla de que el gobierno va a garantizar que el agua no sea privatizada, ¿verdad? Ante esta nueva propuesta, digamos, en este momento de la derecha. Sin embargo, yo voy a meter otro tema que tiene que ver con la ley contra la explotación minera que fue aprobada recientemente. ¿Por qué ustedes podrían ligar, digamos, el hecho de que
es necesario tener un marco jurídico que definitivamente garantice pues, el derecho humano no solamente al agua, sino también a la soberanía alimentaria, que tiene que ver directamente con la administración del recurso hídrico. Bueno, obviamente la propuesta de ley de prohibición de la minería es una propuesta que va íntimamente ligada a la propuesta de la Ley General de Aguas que estaba trabajando el Foro del Agua. Esto en el sentido de que no podemos estar por un lado haciendo una cosa y deshaciéndola por el otro lado. Entonces, si aquí hay o hubiese habido explotación minera antes de la prohibición, ¿verdad? Entonces estaríamos diciéndole a la gente, sí tenemos agua, pero tenemos agua con cianuro. Entonces la idea de la lucha es, bueno, vincular los temas precisamente porque de eso se trata. O sea, si tenemos agua, estamos buscando que sea un bien de mediana calidad, digamos, porque ya Carlos explicaba un poco el tema de qué tipo de agua tenemos. Pero en ese sentido nos llama la atención, ¿verdad? Y hay que decirlo así, es por qué hubo tanta anuencia y tan rápido, digamos, la aprobación de una ley de prohibición de minería. Y es precisamente porque, o sea, a la vuelta de la esquina estaba esta propuesta ya ahí un poco en el calentador ya para salir. Entonces podría haber como, digamos, un pensamiento ahí maquiavélico de decir, bueno, vamos a prohibir la minería para garantizar que el agua que vamos a mercantilizar sea un agua que esté, ¿verdad?, menos contaminada. Entonces, pero sin embargo, ¿verdad?, hay que decir que la prohibición de minería también iba acompañada precisamente, ¿verdad?, por un esfuerzo de las comunidades de garantizar su recurso o su bien hídrico, ¿verdad?, en cada comunidad. Y aquí traigo, digamos, a cuenta el caso, por ejemplo, de San Sebastián, que a veces quizás lo revictimizamos a la gente, pero es la verdad. O sea, San Sebastián con el proyecto minero que ahí se ejecutó, prácticamente destruyó un río completo, ¿verdad? Y ahora la empresa que hizo eso no aparece por ningún lado, no sabemos dónde están, ¿verdad? Ha dejado la mina abandonada y entonces ahora la gente que está en la comunidad o en las periferias de la comunidad están haciendo un trabajo, digamos, de guiriceros ahí explotando artesanalmente esa mina, pero o sea, sin ningún marco regulatorio antes de esta ley. Entonces ahora lo que pasa es que la nueva ley les da un tiempo para que dejen de hacer eso, pero no les da alternativa, digamos, a la gente. Y entonces aquí, como estamos hablando de agua, vamos a hablar de la situación de agua en San Sebastián. El punto es que la gente en San Sebastián no tiene agua. O sea, ahí pasa el río y es un río que en invierno la gente hace uso de él, pero en verano no se puede hacer uso. Entonces la gente tiene que ir a lugares fuera de la comunidad a comprar los barriles de agua, o hay personas que lo llevan a la comunidad, pero tienen que pagar 3, 4, 5, hasta $10 por un barril, dependiendo de la calidad de agua que tenga. Entonces esa era, digamos, ¿verdad?, la situación a la que estaba condenada el país con una ley de minería. Pero ahora hemos resuelto ese problema, digamos, medianamente con la ley, pero nos estamos enfrentando al otro problema, que es la mercantilización del recurso. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y aquí yo creo que son las comunidades las que de alguna manera tienen, digamos, ¿verdad?, un trabajo grande que hacer en este proceso. O sea, no hay que dejar, digamos, esto en las manos de los políticos, no hay que dejar esto solo en las manos del movimiento, sino que las comunidades también tienen que defender su recurso hídrico. Entonces, en ese sentido, creo que la lucha va por ahí. Bueno, recientemente el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se pronunció en contra de propuestas, más bien, que privaticen el agua cualesquiera que sea y de donde quiera que vengan. Vamos a ver a continuación las declaraciones del líder católico. No debe ser eso. El agua es tan importante que no puede estar en manos de un grupo de personas, no puede ser. Tiene que estar en manos del pueblo. A ver, ya lo decía Rodolfo, ya lo reiteró también Carlos. Yo quisiera que ahora apuntáramos en ese contenido, en qué debería contener una ley
que realmente garantice el agua como un derecho humano fundamental, una ley que pueda pues ser promovida desde ustedes que han estudiado bastante el tema, y cuáles deberían ser o propondrían ustedes que debieran ser los mecanismos para que funcione esta ley. Bueno, una ley general de agua debe garantizar 3 elementos fundamentales. Uno, que haya gestión pública. Y esto tiene que ver con que exista un ente rector que sea conformado por todas las entidades que tienen facultades en la gestión del agua. Aquí estamos hablando, hay un abanico que lo podríamos dejar tan amplio, pero que debería considerar al menos el Ministerio del Ambiente, que tiene responsabilidad con la Ley de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene 2 marcos normativos, estos son la Ley Forestal y la Ley de Riego y Avenamiento, que impactan directamente en la gestión del agua. Estamos hablando de Relaciones Exteriores, estamos hablando del Ministerio de Salud, porque también tiene vinculación directa con la calidad del agua. Y si queremos ver también a Comures, pues podría tener parte Comures en este ente rector. Entonces, este ente rector nosotros decimos que debe ser fuerte. Esto tiene que ver con capacidades, con recursos. Esto estamos hablando de financiamiento, porque hay que hacer inversiones. Y hablamos de capacidades porque es necesario poner en cintura a los que contaminan, a los que destruyen las zonas de recarga y a los que abusan de este elemento fundamental. Entonces, este es el carácter del ente. Cuando nosotros decimos gestión pública, estamos hablando de este tema. Y que estas más de 3.227 juntas de agua que actualmente brindan el servicio a su comunidad deben tener oportunidad de participar en la gestión de las cuencas y deben tener garantía de que van a disponer de este elemento vital sin ninguna restricción, porque estamos hablando de comunidades rurales que hacen la cacha para prestar el servicio a la población. Esto debería de garantizar también que ANDA, que nos presta el servicio en nuestra casa, también disponga de este elemento vital sin ninguna restricción como ahora lo quieren establecer. Entonces, hablar de gestión pública y comunitaria, digamos, aborda estos elementos: recursos, financiamiento, garantía del derecho al agua, etc. Entonces, este es el primer elemento. Pero hay un segundo elemento que es fundamental y es la sustentabilidad. Es decir, saber que tenemos agua hoy, pero que la tenemos garantizada también mañana. Eso es sustentabilidad. Y eso pasa por un tema fundamental y es la gestión de las cuencas, que es la unidad fundamental de ordenamiento del territorio. Entonces, y en las cuencas hay que garantizar que haya participación de la gente. Si no hay participación, no hay ley general de aguas que garantice que garantice derechos humanos ni nada, derecho humano al agua. La gente debe estar participando activamente en cómo se toman las decisiones sobre el agua y sobre el territorio en que vive. Nos vamos a quedar en este punto. Al volver vamos a preguntar, ya hubo, antes de que se prohibiera la minería en el país, hubo una serie de consultas en algunos municipios, sobre todo del nororiente de Chalatenango. Pues a lo mejor alguna fórmula similar podría estar funcionando con el tema del agua, pero eso lo preguntamos al regresar. No nos cambien.
Bueno, Carlos Flores del Foro del Agua ya planteaba que es imprescindible la participación ciudadana en este tema del recurso hídrico. Rodolfo Calles viene de Chalatenango, del municipio de La Laguna, y ahí hay una experiencia también del tema del agua. Quisiera que nos contara cómo es. Bueno, quizás había que plantear que esta es una experiencia interesante en el sentido de que ha sido un sistema de agua que ha estado siendo administrado por una junta de agua que lleva más de 30, 40 años siendo administrada de manera comunitaria. Ahora, tenemos una ventaja porque estamos en las faldas de la Montañona, ¿verdad? Y obviamente allí, digamos, hay un recurso que está siendo captado, digamos, por la Montañona, y hay 7 municipios que se abastecen de ahí. Pero lo que quiero plantear es que en la medida de que la gente se empodera, ¿verdad?, de ese bien, entonces en esa medida la gente lo va cuidando. O sea, yo estaba cipote cuando recuerdo que algunas organizaciones no gubernamentales apoyaron para iniciar con este esfuerzo, pero fueron las comunidades, fueron las personas del municipio quienes se preocuparon por tener un sistema casi artesanal en aquel momento. Ahora, digamos, con el apoyo del gobierno municipal, ¿verdad?, y con algunos otros actores, se ha logrado, digamos, mejorar ese sistema, pero sigue siendo administrado por una junta de agua. ¿Cómo lo administran? ¿Pagan algo? ¿Cómo hacen? Bueno, o sea, básicamente lo que hay es una contribución mensual de $1, ¿verdad? Al año pagamos $12, pero básicamente tenemos agua las 24 horas del día. Pero digamos, esa es la realidad de la parte urbana, pero allí mismo, en el mismo municipio... $1 al mes. Al mes. En el mismo municipio tenemos cantones que reciben agua una vez cada 8 días y a veces una vez cada 15 días. Entonces, o sea, esa realidad, digamos, es diferente en la misma zona. Entonces, esas desigualdades son las que de alguna manera hay que ver cómo se van resolviendo, porque precisamente a eso nos vamos a enfrentar, digamos, con una propuesta de ley como esta. Entonces, yo creo que la participación de la comunidad es básica en esto, la participación de los gobiernos locales es básica en esto, pero también es básico, digamos, que la gente tome conciencia de la necesidad de cuidar este bien, porque precisamente de eso es que estamos hablando, digamos, en la mesa ambiental que está llevando la PDH. Estamos hablando precisamente de que hay que hacer esfuerzos por también solventar algunos problemas que ya Carlos también mencionaba, quiénes son los que contaminan, pero también quiénes son los que talan, quiénes son los que queman, quiénes hacen mal uso del recurso. Entonces eso también hay que ver cómo de alguna manera... Correcto, entonces, pero ahí la comunidad debe estar vigilante en esa parte. Carlos, en ese sentido, sobre la gestión comunitaria del derecho al agua, entiendo que existen casos también en las comunidades de Tacuba, en las comunidades del Puerto de la Libertad. Si nos puede dar más detalle. Bueno, es que fíjate qué contrariedad, que estos esfuerzos comunitarios que han surgido a partir de la necesidad de la gente, esa organización no es porque la gente no tenga que hacer. Ha surgido porque el no tener agua te hace la vida difícil, claro. Difícil para las mujeres, para las niñas, para los niños. Y qué contrariedad, que los municipios, en lugar de promover, de fortalecer estos esfuerzos, hemos estado viendo que los gobiernos de arena, y digo los gobiernos de arena porque pareciera que es sintomático. Vemos el municipio de Tacuba desde el 2007, el alcalde tiene un pleito decidido con un sistema de agua que abastece a más de 1.600 familias. ¿Y cuál es el pleito que tiene? Él quiere apropiarse del sistema porque antes que la comunidad lo recuperara, porque ya estuvo bajo su gestión, o bajo la gestión de gente que trabajaba para él, antes de que él se apropiara, el sistema servía para dar dádivas a los militantes de su partido. Entonces, desde 2007 que fue recuperado por la comunidad, él se ha empeñado en hacer imposible la vida de esas más de 1.600 familias.
Tal es el caso que desde el año pasado están en un juicio porque él argumenta que esta gente se está robando por el robo de fluidos. Es una figura del Código Penal que se llama robo de fluidos, que es agua y electricidad, porque él argumenta que el sistema es de la municipalidad, porque él con mucho tramafaz logró que una junta directiva que fue depuesta por la asamblea le donara a la municipalidad en el año 2007 todos los bienes del sistema. Pese a eso, la alcaldía nunca ha invertido un centavo en ese sistema de agua. Incluso entorpece más, porque cada persona de esas comunidades, de las 7 comunidades de Tacuba, cuando quieren una solvencia, el alcalde los obliga a que se pongan al día con el servicio de agua potable. Un servicio que nunca ha gestionado la alcaldía. Entonces ahí, hace 2 años, nosotros presentamos un requerimiento a la Corte de Cuentas para que investigara ese tema. Otro tema es el caso del Puerto de la Libertad. En el caso de Tacuba, hoy fue la audiencia, esperamos la resolución del juez el próximo jueves y esperaríamos que, dada la inconsistencia del alcalde, fueran liberadas las personas de la junta directiva. Otro es el alcalde del Puerto de la Libertad, también del Partido Arena, que desde que llegó a la alcaldía el año 2015 se ha ensañado con apropiarse de los sistemas rurales. Y abusa de su puesto, de su condición de alcalde, y usa el CAM, la Fuerza Armada, la policía, para ir e intimidar a gente de los sistemas rurales. Incluso ha llegado a violentar un par de sistemas para apropiarse de ellos. Es decir, estamos viendo una conducta por parte del Partido Arena, por un lado, que proponen una propuesta que es inviable y que es absurda, donde quieren robarse el agua del Salvador, pero por otro lado también en el nivel del territorio quieren apropiarse de los sistemas rurales que le han costado a la comunidad. Bueno, eso ya va a ser trabajo de la ciudadanía en su conjunto, no solamente de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, ver si esto se va a permitir. Me quedan pocos minutos. Yo quisiera que Rodolfo Calles nos hablara acerca de, rápidamente, por qué es importante promover una cultura ambiental que nos ayude a proteger los recursos humanos. Ahorita hay un tema de la Plantatón 2017. ¿Y qué otras iniciativas puede tener la ciudadanía para cuidar el ambiente, el medio ambiente? Bueno, en primer lugar hay que decir, bueno, ya Carlos hablaba de una palabra que a veces la utilizamos bastante, pero no la ponemos en práctica, es la sustentabilidad. O sea, yo creo que como personas no debemos ser, digamos, ajenos a esta realidad que el país tiene, y entonces tenemos que ver cómo desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, desde nuestros municipios, empezamos o continuamos generando conciencia desde los más pequeños, digamos, hasta los adultos, de que es necesario garantizar, digamos, este bien para las futuras generaciones. Esto pasa por precisamente apoyar iniciativas como las que el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente hizo recientemente. Inauguró un plantatón que la meta es reforestar, digamos, con 1 millón de árboles. Yo creo que eso está bien, ¿verdad? Pero también tenemos que generar conciencia en la gente de que hay que cuidar lo poco que tenemos. O sea, de nada sirve estar sembrando allá, que va a tardar 20 años en crecer ese árbol, y estamos por otro lado talando, digamos, cantidades de árboles para monocultivos como por ejemplo caña de azúcar en Aguachapán o en otras zonas. Entonces yo creo que es importante cuidar lo que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que la gente debe organizarse en las comunidades para hacer comités de medio ambiente, para hacer ordenanzas a las alcaldías para proteger los recursos, ¿verdad? Pero también hay que educar a las futuras generaciones. O sea, nosotros ya a un viejo cuesta quitarle las mañas, ¿verdad? Pero a los niños todavía se puede hacer un buen trabajo con ellos. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque en esa medida ellos van a ir entendiendo de que si ellos no
no lo hacen, ¿verdad?, también van a tener problemas más serios que los que ya tenemos. Ahora, también hay que hacer un llamado a los políticos, o sea, no pueden los políticos seguir en esa conducta de estar apoyando este tipo de iniciativas como la que ha presentado estos partidos de derecha, porque eso, digamos, es, ¿verdad?, poner en riesgo la sustentabilidad de este país. Muy bien. Un minuto, Carlos, para este mensaje final que ya daba Rodolfo con el tema de cuidar el medio ambiente. Bueno, yo creo que hay que cuidar el medio ambiente, pero en este momento necesitamos que la gente se apropie de su territorio. Y eso quiere decir que identifique dónde está su agua, que identifique quién la está contaminando, quién se la está apropiando legal o ilegalmente, de manera que haga valer su derecho al agua, ¿ah? Su derecho al agua y su derecho a un medio ambiente sano. De esta forma, exigiendo que se cumpla la ley, vamos a generar correlación para que estos abusos que están planteando estos partidos de derecha no se den. Por otro lado, es necesario que le ganemos a estos partidos de derecha. Ellos quieren robarse nuestra agua. Entonces hay que movilizarnos, hay que participar para no dejarlos que se roben el agua. Bueno, está hecho el planteamiento por parte de Carlos Flores del Foro del Agua, de Rodolfo Calles, de CRIPDES, y sobre todo que a usted le quede esa curiosidad, esa cosquilla, ese llamado a saber dónde tenemos el agua, quién lo administra, cómo lo hacemos, cómo lo cuidamos, cómo reforestamos este vital líquido. Y en la casa, use un vaso si se va a lavar los dientes, no deje abierto el chorro cuando se lava las manos. Por favor, cuidemos el agua, de verdad. El agua es como el aire, es como el viento, es como el oxígeno, nos da para vivir. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí esta noche, y mañana a las 7 de la mañana este programa en retransmisión, y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre por Gente Ve.